de la USAM, la Universidad de San Martín. Matías, ¿cómo estás? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, gracias por estar conectado. Bueno, obviamente que esto parte de una base y que es la sensación que tiene toda la gente de que por más que de alguna u otra manera la inflación ya haya domado, los salarios no están recuperando. Y no solo no están recuperando, sino que además van medio para atrás. El presidente el otro día, en esa larga charla que tuvo con Fantino, dijo exactamente lo contrario. Y yo sé que ustedes están haciendo análisis sobre qué pasa con la evolución salarial desde que asumió Milei hasta ahora. ¿Nos podés contar cuál es tu resultado? Sí, a ver, desde que asumió Milei hasta ahora, la evolución salarial fue muy oscilante, tuvo oscilaciones, digamos, realmente muy bruscas, de una caída inédita en términos históricos durante sus primeros meses de gobierno, con la disparada inflacionaria, hasta una posterior recuperación, diríamos desde mediados del año pasado, entre mayo y junio del año pasado. A través del resultado de las paritarias, los salarios de los trabajadores formales del sector privado se empezaron a recuperar y hacia fines del año pasado habían recuperado todo el poder adquisitivo que habían perdido con la devaluación y con la disparada inflacionaria. ¿Qué pasó desde entonces? Desde entonces está dando un fenómeno que es particular, porque en general, obviamente, los salarios de los trabajadores responden a las paritarias, ¿no? Responden a lo que negocian empresas y sindicatos. Pero había algo que estaba pasando que nos llamaba la atención, que es que había como un cierto desacople entre esas paritarias que efectivamente están pisadas, ¿sí? Que el gobierno incluso abiertamente declara que hay una pauta inflacionaria que las paritarias no pueden superar, y el salario de bolsillo que efectivamente estaban cobrando los trabajadores y que los informes del ex Ministerio de Trabajo venía mostrando que había una leve recuperación también durante los primeros meses de 2025. Entonces, ¿por qué se daba esta diferencia entre esas Exacto. paritarias pisadas y ese ingreso de bolsillo que estaba creciendo? Y la verdad que la explicación no tiene que ver con que el aumento digamos, con que los trabajadores estén cobrando más por cada hora de trabajo que trabajan, sino que con que están trabajando más. Lo que nosotros estuvimos viendo es que desde fines de 2024 y a principios de 2025 está aumentando la cantidad de horas que trabaja cada trabajador. Entonces, esto estaría, digamos, sería la razón que está por detrás de ese aumento del salario de bolsillo. Y esto también me parece que es... Matías, perdóname, porque estás explicándolo todo muy bien, digamos, pero la gente, viste, a veces como que puede perder el sentido. Vos decís que hubo una recuperación salarial, pero que no está ligada, digamos, a que la gente cobre más, sino a que trabaja más horas. Exactamente, es decir, a ver, hubo una recuperación salarial porque efectivamente las paritarias ayudaron a esa recuperación, pero esa recuperación llegó a un tope, digamos, llegó a ese techo que es el mismo salario en cuanto al poder adquisitivo del que cobraban antes del inicio del gobierno de Milei. Ahí los salarios llegaron a un techo. Ahora, lo que está planteando el presidente, lo que planteó Caputo y también el jefe de gabinete de Francos, es que los salarios ya superaron ese techo, superaron ese nivel que tenían antes de que asumiera su gobierno. Y lo que nosotros vemos es que las paritarias están pisadas. Entonces, ¿por qué se da esa diferencia? Por el aumento de la cantidad de horas que está trabajando cada trabajador. Eso es en definitiva lo que está explicando este aumento de salarios reciente que declararon tanto el presidente como sus funcionarios. O sea que tiene que ver básicamente con mayor sacrificio de cada uno. Sí, por un lado con mayor sacrificio, pero por otro lado también con otro fenómeno que es que estamos viendo que tiene que ver con que el empleo no repunta. Sí, porque Claro. también hay otro fenómeno que es interesante ver, que es que, por un lado, la actividad económica después de la crisis de principio del año pasado también se recuperó. Si uno ve los indicadores del INDEC, la actividad económica se recuperó, pero el empleo no. El empleo solo recuperó el 10%, el 10 o 12% de los empleos que se perdieron desde fines de 2023. ¿Por qué el empleo no se recupera y la actividad sí se recupera? Bueno, ahí hay varias cosas que se podrían decir, pero una de las cosas que me parece que están por detrás de esta situación es que da la sensación que las empresas están teniendo mucha cautela para contratar a nuevos trabajadores, Claro. seguramente
por la percepción de inestabilidad, de incertidumbre, y lo que están prefiriendo es, en lugar de contratar nuevos trabajadores, bueno, otorgar horas extras para satisfacer esas necesidades de la producción. ¿Cuál es el problema? Que un aumento de salarios basado en horas extra y no basado Claro, en totalmente. en la paridad es un aumento inestable. Es un aumento que hoy te lo dan porque efectivamente la actividad económica puede tener algún tipo de dinamismo, pero ni bien la actividad económica se retraiga un poco, esos salarios van a caer rápidamente. Obviamente. No, no. A ver, entonces, de alguna manera lo que tenemos que decir es que digamos, los datos y las estadísticas dadas por el gobierno o dadas por el presidente el otro día eh, son reales pero mentirosas. Es decir, están mal enunciadas. Es cierto que uno puede hacer un parangón de que la gente, digamos, está cobrando un poco más, pero por mayor sacrificio. No es que cobra más de sueldo. Exactamente, necesitan ser interpretadas. El dato es verídico, el dato surge de las declaraciones de las empresas, es un dato que a todas luces es verídico, pero planteado así, uno podría decir es necesario tener una explicación, tener una interpretación y conocer este dato de cómo están evolucionando las horas extras para poder tener el panorama completo y entender cuáles son las razones que están por detrás de ese aumento y cuáles son las posibilidades de que ese aumento se sostenga en el tiempo. Claro, queda clarísimo. La verdad que muy, muy claro lo que nos decís y sobre todo porque yo insisto en algo. Vos fijate, jamás se me hubiera ocurrido en otro contexto hacer una nota de este tipo. Pero el gobierno habla con tantas cifras, tantos datos y obviamente cuando uno ve un Excel que ellos te dan, no podés decir mintieron, ¿me entendés? Porque realmente, como bien vos decís, no estaban mintiendo en el dato. El tema es que en realidad no está interpretado el dato. Entonces, cuando vos interpretás el dato, lo que te das cuenta es que el tipo que antes laburaba, no sé, 8 horas diarias, ahora está trabajando 14 o 15 diarias para llegar a una guita un poco más decente, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, no hay ese aumento, digamos así, de salario real, sino lo que hay es digamos, un aumento de cantidad de horas laburadas. Es como si tuvieras más de un laburo. Sí, tal cual, Nancy. Y esto además recordemos que estamos hablando de alguna manera del segmento de trabajadores, entre muchísimas Formales, comillas, claro. más privilegiados, es decir, que son los que Totalmente. tienen los mejores ingresos y los Va- más estables. Exactamente. Porque Sí, sí, eso queda claro. Estamos hablando de aquellos que tienen un recibo de sueldo en blanco para que es básicamente la minoría. ¿Hay una estadística de cuántas por cada por cada trabajador registrado, cuántos tenés en la economía informal? alrededor de mitad y mitad, la mitad de más o menos la mitad de los trabajadores en nuestro país tienen un empleo registrado, digamos, tanto en el sector privado en su mayoría, pero también en el sector público. Y la otra mitad están en el sector informal o trabajan de manera independiente. Algunos de los Queda- trabajadores independientes lo hacen, digamos, formalmente con el monotributo, Sí, 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 obvio. otros en la vía informal. Pero toda esa otra mitad en general tiene menores ingresos, son ingresos más inestables. Y ni que hablar de todos esos trabajadores que el año pasado tenían un empleo formal en el sector privado o en el O sector público. público, lo perdieron y tuvieron que insertarse en lo que la jerga llamamos empleos refugio. ¿Qué son los empleos refugio? Esos trabajos que pueden ser una changa, un Claro. trabajo temporal, que ante la imposibilidad de poder completar los ingresos que vos tenías en tu empleo formal, bueno, encontrás algún tipo de salida provisoria. Y en general este tipo de salidas también son de menores ingresos y eso me parece que es los quienes están viviendo la situación más preocupante, porque insisto, nosotros con estos datos que vos comentabas al principio, nos referimos a los trabajadores que están en las mejores inserciones, en los que tienen los Totalmente. mejores Que salarios. tienen, Los que otros, la tienen verdad que horas extra, claro, que tienen horas extra, que tienen obra social, que le pagan las vacaciones, queda clarísimo. Matías, muchísimas gracias. Era Matías Maito, director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín. Muchas gracias, realmente. gracias a ustedes. Muy buenos los números. La verdad que interesantísimo el